En este informe sobre las Américas hay varios capítulos sobre distintos países y yo quisiera empezar por el capítulo de Estados Unidos. Casi siempre cuando hablamos de esto de derechos humanos hablamos de otras regiones, de otros países, pero ¿cuáles son los puntos débiles en materia de protección de derechos humanos de Estados Unidos según este informe del 2013? Es el caso del espionaje revelado por el soplón Edward Snowden, que estaba vinculado con la CIA, es la situación de las cárceles. ¿Cuál es el punto lamentable en la protección de los derechos humanos de Estados Unidos? Hay varios, lamentablemente hay varios. Guantánamo sigue en pie. Hay 155 prisioneros que están en el limbo jurídico, cuyo destino se ignora. El presidente Obama se comprometió en la campaña a terminar con Guantánamo. Eso no ha cambiado, lamentablemente, y es una vergüenza para los Estados Unidos. No solo una cuestión de imagen internacional, sino también el hecho de que todos los días se están cometiendo allí una injusticia producto de unas políticas antiterroristas promovidas por el gobierno del presidente Bush, que tiene este legado tan patente como Guantánamo. Luego tienes la situación migratoria de millones de inmigrantes indocumentados, que creo que refleja la enorme hipocresía de esta sociedad, que se vale de estos inmigrantes como una fuerza laboral importante, que contribuye a la economía, pero no les dan los papeles, ¿no? Esa reforma, por la polarización en Washington, yo no le veo mayor futuro, digo, la legalización de los millones de inmigrantes. La aplicación de la pena de muerte. Mañana van a ejecutar a otra persona en Texas, un mexicano, que jamás tuvo la posibilidad su consulado, el consulado de México, de asistirlo, apoyarlo. Eso va contra fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que el gobernador de Texas ignora, pero sin ningún problema, ¿no? Y el gobierno federal, con buenas maneras, trata de impedir que esa circunstancia se produzca, pero hasta ahora sin mayores resultados. El escándalo de las interceptaciones o de la recolección de inteligencia, violando masiva e indiscriminadamente el derecho a la privacidad de millones de personas, no solo americanos, sino también a nivel internacional. Las listas que maneja el presidente Obama para decidir quién es un enemigo que puede ser eliminado y quién no. Y los matan usando estos aviones no tripulados, los drones, ¿no? Hemos hecho estudios que demuestran que en Yemen, en Pakistán, en Afganistán, se han producido serias violaciones. No es solamente un problema de daños colaterales, donde hay civiles que por allí estaban deambulando, y no, hay errores garrafales en la política, en la aplicación de esas políticas. Creo que esos son quizás un buen ejemplo de los problemas centrales que afectan en tema de derechos humanos a los Estados Unidos. ¿Qué respuesta tienen ustedes por parte de Estados Unidos, respuesta oficial, cuando justamente es Estados Unidos quien condiciona a países de América Latina la ayuda internacional a los récords de derechos humanos? ¿Cómo se sienten ellos del otro lado del escritorio? A ver, Estados Unidos, como todos sabemos, es un país muy complejo. No hay un Estados Unidos, hay muchos. De hecho, por ejemplo, la ejecución de este mexicano en Texas demuestra que Texas siente como que ellos pueden hacer y deshacer y no forman parte de la Unión, digamos, y les importa muy poco el que exista un tratado internacional que obliga a notificar a un extranjero cuando es detenido y es acusado de la comisión de un delito. El Congreso americano, en su gran mayoría, sigue estando preocupado por la causa de los derechos humanos e impone condiciones a la ayuda exterior de los Estados Unidos, a la ayuda que presta especialmente en materia militar, cuando hay dificultades o preocupaciones en materia de derechos humanos. El Ejecutivo normalmente no le gusta este tipo. Demócratas y republicanos prefieren tener relaciones sin este tipo de condicionamientos. ¿Cuál es la respuesta que recibimos? Distinta del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, dependiendo de los interlocutores, o del Congreso, tanto de la Cámara Baja como del Senado. A algunos les gustan nuestras posiciones. El informe que hicimos sobre el tema de drones, sobre aviones no tripulados y las violaciones que se estaban originando, causó un debate muy serio acá en los Estados Unidos, y creemos que también las quejas que hemos formulado en materia de recolecciones de inteligencia han de alguna manera generado un debate, y el presidente Obama el viernes pasado hizo un discurso
que nos parece muy positivo, donde reconoce que hay problemas y que habría que ajustar un poco el ejercicio de estas agencias. Me parece que su discurso se queda corto, es insuficiente, pero por lo menos abre un diálogo al respecto. En cuanto a Estados Unidos, hay datos sorprendentes en este informe. Hay 2.200.000 presos en las cárceles estadounidenses. Afroamericanos son el 41% de los presos a nivel estatal, el 44% de los presos federales por delitos relacionados con drogas, y el 60% de las personas encarceladas en Estados Unidos están a la espera de un juicio. Un dato realmente alarmante. Otro país, México, el gobierno de Enrique Peña Nieto reconoció que había 26.000 desaparecidos y además señala usted que hay impunidad en los abusos de los militares. Hubo 8.150 denuncias sobre esto entre el año 2006 y el 2013. México sigue enfrentado a una crisis provocada por el crimen organizado, en lo que se llama la guerra contra el narcotráfico, que fue impulsada por el presidente Calderón. Y el legado del presidente Calderón hasta el día de hoy lo padece México. La idea del presidente Calderón fue terminar con todo esto mediante el uso de la fuerza pública. El problema es que la fuerza pública mexicana, especialmente el ejército, es bastante brutal, yo diría bien primitiva, no está claramente subordinada al control civil y muy poco transparente. Los niveles de profesionalismo son muy bajos y eso ha causado mayores violaciones a los derechos humanos y altos índices de impunidad. Pero no solo eso, México, que tiene esta situación tan delicada en materia de derechos humanos, creemos que la situación se está agravando hoy día con el surgimiento de las llamadas autodefensas. Son verdaderos grupos paraestatales o paramilitares, muy similares a los que conocimos, los que hemos conocido en Colombia y de los que ha padecido Colombia. Y en el caso de México, lamentablemente, el gobierno federal ha tenido actitudes y posiciones ambiguas, muy poco claras, respecto de cómo se debe actuar frente a estos grupos. Por una parte, los ha legitimado, por otra parte, ha buscado maneras de justificar esta acción diciendo que pueden prestar una cooperación eficaz con la fuerza pública. Y ahora último, decidió desarmarlos y para eso enviar al ejército a Michoacán, algunas regiones de Michoacán, y intervenir prácticamente militarmente. Pero intervenir militarmente con unos militares que están acostumbrados a cometer abusos. Entonces, creo que este tema no forma parte de las prioridades del gobierno federal. Lamentablemente, el gobierno federal de Peña Nieto se está perdiendo una oportunidad, porque ellos no fueron los que diseñaron la política de Calderón frente al narcotráfico y pudieron haber diseñado una política de seguridad pública más sensata, que busque al mediano y largo plazo afrontar los problemas de inseguridad que padece México. Sin embargo, creemos que en esto hay mucha improvisación y se tratan estos temas simplemente como para saltar de una crisis a otra crisis. Señor Pima, con este informe hay un capítulo también sobre Colombia y llama la atención el texto de la impunidad en ese país. Advierte el informe que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos está en negociaciones con las FARC. Dice además que las FARC y el ELN, dos guerrillas que operan en Colombia, violan permanentemente los derechos humanos, así como los grupos que han reemplazado a las agrupaciones paramilitares, también la fuerza pública. Pero en materia de impunidad hay cosas sorprendentes. Dice usted, por ejemplo, que lo que se llama el marco jurídico para la paz, una gran reforma que se hizo en el gobierno del presidente Santos, pues va a permitir impunidad para personas que han cometido delitos de lesa humanidad en ciertos casos. Pero por otro lado hay unas informaciones sorprendentes, porque señala usted aquí que los llamados falsos positivos, que eran ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la fuerza pública, arroja estadísticas así. La Fiscalía General de la Nación ha recibido 2.278 denuncias de igual número de casos. Ha habido casi 4.000 víctimas mortales en estas denuncias y solamente ha habido 189 condenas. ¿Cómo es posible que pase esto? Porque las instancias judiciales, que felizmente ha logrado desarrollar Colombia, siguen siendo aún muy débiles. Porque si bien, por ejemplo, en cuanto al paramilitarismo o las BACRIM, estas mafias que operan violentamente y con impunidad en algunas regiones del país, sus líderes, muchos de ellos han sido capturados, y eso es valioso y lo destacamos en el informe. El número de grupos
de esta naturaleza sigue siendo prácticamente el mismo, de acuerdo a las estadísticas de la propia policía, más o menos alrededor de 4.000 miembros de este tipo de organizaciones. Porque la Ley de Justicia y Paz, por ejemplo, lleva 8 años de vigencia. Esa es una ley que se creó para desarmar a los paramilitares y tiene hasta ahora solamente 18 condenados, ¿no? Las cifras de condenas son muy bajas. Las condenas, por ejemplo, por personas que amenazan a aquellos que reclaman por sus tierras, prácticamente no existen. O las investigaciones sobre temas graves en el ámbito, por ejemplo, de secuestros o ejecuciones, son realmente muy bajas. Y el marco jurídico para la paz lo que hace es una reforma constitucional que les ofrece a los guerrilleros, pero también les ofrece en el artículo número 1 de la reforma a los agentes del Estado y a los paramilitares impunidad frente a las peores violaciones a derechos humanos que se han cometido en Colombia. Felizmente la Corte Constitucional en septiembre pasado señaló que la suspensión total de la pena para los máximos responsables de crímenes atroces era inconstitucional. A lo menos eso es un freno a esta oferta que creo que es bastante obvia de impunidad total. El fuero militar se amplió para darles mayor impunidad a las fuerzas militares. Y yo creo que eso se hizo justamente para acallar la crítica a los militares en un proceso de paz. ¿Usted cree entonces que Juan Manuel Santos se raja como defensor de los derechos humanos? Yo creo que el presidente Santos comprende el tema, ha mostrado siempre una actitud abierta y receptiva a estos temas de derechos humanos, y cada vez que ha habido necesidades de protestar o defender a la sociedad civil lo ha hecho, y eso es importante, mantener la puerta abierta. Pero él es el arquitecto de un par de iniciativas, tanto en materia de fuero militar como en las negociaciones de paz, en el marco jurídico para la paz, que no fortalecen, sino más bien debilitan el Estado de Derecho. O sea que lo que ha cambiado en Colombia más que nada es el tono, pero las cifras y los resultados son los mismos que con el gobierno de Álvaro Uribe. Yo creo que el gobierno de Álvaro Uribe tenía ¿cómo se llama? Un récord aún mucho peor en materia de derechos humanos. No se olvide usted que ese gobierno se caracteriza justamente por los falsos positivos, ¿no? De tantos inocentes asesinados a sangre fría por las fuerzas de seguridad simplemente para elevar las cifras de muertos en combate, las interceptaciones telefónicas del DAS, el fenómeno de la parapolítica. Los falsos positivos prácticamente han desaparecido a nada durante el actual gobierno, y eso no es un dato menor. Sin embargo, nuestra obligación es reflejar la realidad colombiana, y en este ámbito creemos que Colombia aún bajo un gobierno que es bastante más abierto y que dice preocuparle la situación de derechos humanos, existen problemas muy serios. La ley de tierras, la ley de víctimas, que persigue corregir la situación de millones de desplazados colombianos, en la práctica está muy pobremente utilizada, porque para recuperar esas tierras, para esas personas que logren recuperar esas tierras, se requiere una política de seguridad que enfrente al paramilitarismo, y eso no está ocurriendo. Usted dice que la justicia en Colombia ha recibido 45.000 solicitudes de restitución de tierras de familias, solamente ha habido sentencias de restitución en 666 casos, y solo 3 familias colombianas han regresado a vivir a su tierra como resultado de esos fallos dictados en el marco de la ley. Venezuela, ¿cómo está la situación de los derechos humanos en ese país? Porque habla usted de desafueros de la fuerza pública, por una parte, y por otra parte de hostigamientos a los medios de comunicación. Venezuela es un país que es un gobierno que hoy día lo ubicamos como un gobierno autoritario, que mantiene una fachada democrática, que entiende o cree que la democracia es simplemente elecciones, y las elecciones le dan carta blanca para hacer y deshacer. Que no tienen la obligación de gobernar también democráticamente. ¿Qué significa gobernar democráticamente? Significa respetando el Estado de Derecho, respetando y promoviendo
pesos y contrapesos en el ejercicio del poder, hoy día la concentración del poder es total en Venezuela. No hay una institución democrática capaz de contrarrestar hoy día en Venezuela el ejercicio del poder por parte del Ejecutivo. Peor aún, el gobierno del presidente Maduro consiguió incluso hasta una ley habilitante que le permite gobernar por decreto. Los medios independientes en radio y televisión prácticamente no existen hoy. En la prensa escrita, con muchas dificultades para conseguir papel, ¿no? El Nacional, el Universal y tal cual pueden seguir informando. Pero la situación en Venezuela es cada vez de menor oxígeno para aquellos que no coinciden, no comparten las posiciones de un gobierno que además no admite ningún tipo de críticas por parte de la comunidad internacional, ni de Naciones Unidas, tampoco de la OEA. Y llegó al punto de retirarse de la Convención Americana, que es el principal tratado de derechos humanos de la región. Bueno, en materia de libertad de prensa, Ecuador parece ir por el mismo camino que Venezuela, con la llamada Ley de Comunicaciones o Ley Mordaza, que se pasó en el verano del año pasado, en el junio del 2013. ¿Usted piensa que va por el camino de Venezuela este asunto de volver un delito el linchamiento, llamado linchamiento mediático, el eliminar prácticamente las posibilidades de hacer periodismo investigativo en Ecuador? La ley de medios de Ecuador es probablemente la peor de la región, con la excepción de Cuba. Porque no solo afecta a los medios audiovisuales, sino también a la prensa escrita. Y penaliza incluso, por ejemplo, el que no se dé a conocer o no se difundan noticias o materias que el gobierno considere de interés público. Si el gobierno considera que es de interés público transmitir en directo o darle un espacio determinado a la inauguración de un programa por parte del presidente Correa, eso podría costarles a algún medio independiente que no le da el espacio o que no considera que eso sea de interés público, una sanción. Y la sanción es muy curiosa, por censura. Lo estarían castigando a ese medio. El presidente Correa, cualquiera que se cruza en el camino, inmediatamente se inician las acciones penales y civiles, millonarias muchas veces. El Poder Judicial ha mostrado una docilidad extrema y para eso han diseñado un consejo de magistratura que tiene la capacidad para destituir y contratar jueces, todos los jueces. Tiene 5 miembros, todos ellos, los 5 miembros, exfuncionarios del gobierno del presidente Correa. Dígame, ¿dónde está la autonomía o la independencia de un poder judicial que funciona bajo el control de esta entidad creada por Correa y cuyos 5 funcionarios son todos exfuncionarios del actual gobierno? Yo creo que la situación en Venezuela, en Ecuador, va en una dirección similar a la de Venezuela. Munilla. Señor Vivan, con este repaso por país, el que parece peor librado es Cuba, que es la única dictadura de la región en donde los problemas que ustedes subrayan incluyen la represión total de toda la oposición, siguen los prisioneros políticos, detenciones arbitrarias a diestra y siniestra y prácticamente ninguna libertad de expresión. Sin embargo, el gobierno de Raúl Castro ha dicho que está haciendo algunas reformas. ¿Esas reformas se reflejan en el récord de derechos humanos? Sí, hay algunos pasos importantes, como por ejemplo el liberalizar la salida de los cubanos. Es decir, hoy día los cubanos pueden viajar, si pueden pagar, pueden viajar. Y incluso los disidentes han podido entrar y salir y regresar a Cuba y participar en foros internacionales, lo cual no es menor, es muy importante. Al mismo tiempo, las condenas largas, ¿no?, extensas, para castigar a disidentes, hoy día prácticamente han desaparecido. Hay condenas, pero más reducidas. Creo que a Cuba le preocupa la imagen internacional y por eso sus prácticas y sus políticas y su legislación sigue siendo represiva, pero se cuida más. Y yo espero que si Insulza viaja a Cuba, como entiendo que lo va a hacer la próxima semana durante la reunión del CELAC, Insulza levante estos temas de derechos humanos, libertades públicas, que ese viaje no sea gratis, sino que él
incentive al gobierno de Cuba a que podrá regresar a la OEA siempre y cuando se comprometa con estos valores. Es la primera vez en 50 años que un secretario general de la OEA viaja a Cuba, desde cuando empezó el embargo estadounidense en 1962. Mire, da la impresión de que todos los países pierden el examen en protección de derechos humanos. ¿Alguno pasa? ¿Alguno lo está haciendo bien? Yo creo que hay uno que lo ha hecho muy bien, que es Uruguay, con el gobierno del presidente Mujica. Fíjense ustedes que ha logrado legalizar el aborto, y es un hecho de primordial importancia. Ha logrado al mismo tiempo legalizar la unión de parejas gay, ¿no? Hoy día, si hay un país donde existe hoy día el matrimonio entre personas de un mismo sexo, es Uruguay. Es un país al mismo tiempo donde se ha no solo despenalizado el consumo de todo tipo de drogas, sino también la comercialización, el acceso a la marihuana no está penalizado. Y ahí hay un experimento muy interesante que hay que fortalecer, hay que apoyar para ver si podemos salir de esta locura que ha representado la guerra contra el narcotráfico, que la estamos perdiendo y que las secuelas son enormes en materia de corrupción y derechos humanos. Y por último, el gobierno también está intentando legislar sobre la concentración de la propiedad de los medios. Y yo me atrevería a decir que la legislación en materia de medios que ofrece el gobierno de Uruguay es quizás la más avanzada, una de las mejores en América Latina. Otro día lo invito a un debate sobre si legalizar el aborto es proteger los derechos humanos, porque es un tema muy controvertido. Pero nos quedan 30 segundos y la última pregunta es sobre el tema con el que empezamos este programa. Y tiene que ver con Edward Snowden, el soplón estadounidense que ha generado todo este escándalo del espionaje. Se habla de que posiblemente está pidiendo refugio o asilo en países suramericanos, quizá en Brasil. ¿Usted se lo daría? Yo sí, creo que sí. Creo que Snowden ha hecho una gran contribución a la comunidad global, no solo en Estados Unidos. El debate que está dando hoy día el propio presidente Obama, congresistas en este Congreso, pero también en Europa y en América Latina, sobre el poder omnipresente de estas agencias de inteligencia que invaden la privacidad de todos, indiscriminadamente, masivamente. Creo que no estaríamos asistiendo a un debate de esta naturaleza si no fuera gracias a las revelaciones del desertor, del soplón de Snowden. Y yo creo que mientras los Estados Unidos lo amenacen con castigarlo penalmente si regresa a los Estados Unidos o si logran extraditarlo, creo que tiene valor, tiene validez jurídica su reclamo por refugio en cualquier otro país que le pueda amparar en sus derechos.